el presidente de Colombia presentará la convocatoria a una consulta popular para las reformas sociales que implican la justicia social en Colombia. Y esa consulta popular empieza ya con la movilización callejera. Así anunció el presidente Gustavo Petro este martes, acompañado de sus ministros, además de seguidores que representan los rostros de la gente, su llamado a la consulta popular. Tras la revelación de que 8 senadores de los 13 que conforman la Comisión Séptima firmaron la ponencia de archivo del proyecto de la reforma laboral, este martes, el presidente Gustavo Petro los llamó traidores de la patria y reconoció que sus reformas sociales no van a poder pasar este filtro. El gobierno podría retirar los proyectos para que no sean derrotados, pero prefiere que hagan curso mientras lanza toda la carne al asador. El llamado a esta consulta popular y que sea el pueblo quien decida si sí se ejecutan los cambios a los que llama el progresismo en Colombia. ¿Es eficaz este recurso? ¿Tendrá costo político tanto para Petro como para los senadores que votaron en negativo? Nos acompañan en el análisis el senador Ariel Ávila, el politólogo Alejandro Chala y el profesor Carlos Prieto. Hoy es miércoles 12 de marzo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de Hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Nosotros hemos leído leyes, hemos buscado en la Constitución caminos que le permitan al pueblo decidir sin intermediarios. Que sea el pueblo el que decida si quiere la reforma pensional o no, si quiere la reforma a la salud o no, si quiere la reforma laboral. Prácticamente convocar al pueblo que decida si quiere ser esclavo o quiere ser libre. Vamos a convocar a una consulta popular. Es el Senado en su plenaria, a la cual le quisieron impedir la discusión de las reformas por 8 congresistas de la Comisión Séptima, la que debe decidir en un concepto favorable y en una sola votación antes de un mes. Estos fueron los términos en los que planteó el presidente Gustavo Petro que, según su concepto, el Congreso debe, en un plazo perentorio establecido, resolver positivamente que se haga la consulta popular. Esto representa un rompimiento, ya hablaremos con los expertos, pero esto representa un rompimiento con el Congreso, porque lleva pasando los proyectos de reforma. Ya son 2 intentos de la reforma a la salud, 2 de la reforma laboral y en este punto vuelven a caerse en la Comisión Séptima del Senado. El puntillazo realmente lo dio fuertemente durante este martes el partido Alianza Social ASI, que emitió un comunicado en el que explicó por qué no acompaña la reforma laboral. Y en ese sentido se rompía la votación porque estaba pendiente que 3 senadoras de diferentes partidos votaran o acompañaran positivamente la votación de la reforma laboral. Sin embargo, este martes se radicó ya un documento de ponencia de archivo de la reforma. Los argumentos de Berenice Bedoya y del partido ASI son los siguientes, según el comunicado. El proyecto, tal cual como lo presentó el gobierno, no genera nuevos empleos, sino que pone en riesgo los actuales. 2. A la fecha no se ha presentado aval fiscal en lo concerniente a la formalización laboral que le corresponde al gobierno. 3. Se crean nuevas cargas financieras al empleador, generando condiciones de inviabilidad financiera tanto para las medianas empresas como las MIPYMES. Y 4. El gobierno nacional se ha negado a discutir puntos que ellos llaman líneas rojas, como aumento de licencias, prohibición del contrato sindical e incremento del pago a aprendices y monetización al SENA, los cuales, como están propuestos hoy, son inconvenientes para el país. Esos son los puntos que expone el ASI, pero que coinciden también con los puntos de los congresistas que estaban optando por la opción negativa. Esto generó el terremoto. El presidente Gustavo Petro, a través de sus cuentas
sus redes sociales, llamó traidores a los senadores que votaron de esta manera. Dice que la Cámara cumplió con su llamado de darle proceso positivo, pero que en el Senado son traidores. ¿Retira el gobierno las reformas del Congreso para que no sean derrotadas? No, seguirán su proceso. Y así lo afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, de quien se consideraba era la pieza clave para que éstas hicieran curso en el Senado. Bueno, primero que todo, lo que pasó hoy, yo fui congresista 20 años. Y durante 20 años nunca vi que casi que por asalto se radicara una ponencia, casi que de forma encapuchada. Yo no sé qué intereses había para que hubiera un pacto de sangre de hundir un proyecto sin discutirse. Es algo completamente antidemocrático. Ellos cogen las excusas las mesas técnicas y dicen que es un tema técnico, lo cual sabemos que no es un tema técnico. Entonces lo que ha pasado es bastante como sui generis, y lo que encuentra el presidente y el gobierno es que hay un bloqueo institucional, ¿ok? En estos días mucha gente tontamente ha dicho de que hay unas transacciones con el gobierno, etcétera, pero se queda claro que no lo hay, sino que hay una clase dirigente que finalmente está en contra de lo que es una votación popular. Entonces a eso es lo que vamos a apelar, a las movilizaciones, a la calle, y que haya una consulta popular. Y yo quisiera ver en el Senado quién se va a atrever a negarle al pueblo que se exprese sobre cierta ley o cierto proyecto de ley. Ministro, ¿se retiran las reformas? No, hay una corriente del gobierno que cree que es bueno retirarla. Yo creería que no, que si nos quieren derrotar, que nos derroten. A partir de este momento el camino es, según el gobierno, el llamado a la consulta popular y que responda el Congreso a ese llamado que debe darle curso. Además, por supuesto, de unas marchas que va a haber en pro del tema. ¿Cómo se ve ese recurso de consulta popular? Que hace poco hubo uno, la consulta popular anticorrupción en el 2018, que es diferente de una consulta popular de un referendo o de un plebiscito. Tiene unos términos diferentes. En ese entonces, la consulta anticorrupción, si bien logró 99% de votos por el sí, con 11.650.000 votantes, no logró pasar el margen de aprobación. Tiene que tener un cociente electoral superior, un umbral que no superó lo establecido pese a ese 99% de aprobación por el sí. ¿Cómo se ve esa consulta popular en este momento? Consultamos al politólogo de la Universidad Nacional, Alejandro Chala, quien es investigador de la línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Pares Colombia. ¿Cómo ve el uso de esta herramienta democrática en este momento? No, pues claro, Carlos. Frente a la primera pregunta, yo creo que claramente me sumo a la mayoría de lo que dicen algunos analistas y algunos periodistas frente al tema de que claramente para mí el gobierno como tal cierra hoy. Yo creo que más allá de que se pueda recuperar eventualmente la situación, de que haya negociaciones o que incluso alguna de las reformas termine pasando, yo creo que el gobierno siente un precedente totalmente distinto que precisamente termina clausurando un poco las expectativas que se podían tener frente al trámite de estas reformas en los escenarios del Congreso. Yo creo que realmente ese es el mensaje que envió el gobierno. Yo creo que yo lancé estas tesis, de hecho me acuerdo bastante en algunos de los artículos iniciales de análisis que hice durante mi trayectoria en Raya, y uno de estos hablaba precisamente de que el gobierno buscaba de alguna otra manera generar escenarios para presionar la movilización popular. Y yo creo que precisamente el hecho de querer lanzar una consulta que de antemano quizás no tenga las suficientes mayorías para ser aprobada en Senado, porque es muy claro que esto va a unir al bloque de opositores y de independientes lejanos al gobierno para evitar incluso que se diera el mero escenario de una consulta popular. Yo creo que buscan funcionar como combustible para que el gobierno diga el Congreso es el que le está incumpliendo el país y poder generar un escenario de movilización popular frente a las reformas. Entonces creo que ese es el uso de la herramienta. La herramienta finalmente es un escenario en el que el gobierno está buscando de alguna otra manera generar este ambiente para poder movilizar a la gente y generar presión. Lo que vemos con esa idea de la radicalización democrática es que realmente no ha funcionado
y de cierto modo, pues por ejemplo, los últimos nombramientos en el gabinete, el intento de nombrar a sectores del movimiento social en ministerios, toda esta lógica para calmar un poco la ruptura que hubo hace un mes con el quinto remesón, pues finalmente no creo que termine impulsando a este movimiento social que claramente pues está desarticulado y está desmovilizado, precisamente porque pues eso tiende a suceder y uno lo mira en los estudios comparados de política en América Latina, eh, de que precisamente cuando llegan gobiernos alternativos mucho del movimiento social tiende a adormecerse, precisamente porque ya es gobierno. Entonces, en este caso yo creo que es un intento por ese lado y también yo creo que yo creo que es uno de los cierres. Yo creo que es uno de los cierres. No lo llamaría tanto como el adelantamiento de las elecciones, porque no creo que ni siquiera lleguemos a un escenario en el que votemos una consulta popular. Yo creo que realmente esto del Senado no lo va a permitir. Y creo que, pues, incluso, pues, el único escenario sería que hubiera una operación política gigantesca del gobierno para que se aprobara esa consulta popular, pero tampoco están garantizadas las mayorías. Es muy complicado movilizar a una sociedad que todavía no está en ese chip de lo electoral para que vote precisamente por estos proyectos. Consultamos también al profesor Carlos Prieto, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social y especialista en Derecho Laboral, también analista político. La consulta popular como mecanismo de participación ciudadano no está previsto en el ordenamiento constitucional y legal colombiano como un sucedáneo o un modo de suplir la competencia que tiene el Congreso de la República como órgano encargado de la elaboración y promulgación de las leyes. En ese sentido, pues acudir a esa figura de participación ciudadana pues no es el mecanismo idóneo para establecer un régimen legal o llegar a una reforma legislativa. Esto tal vez nos puede sonar muy técnico dentro de lo que significa cómo funciona la política, pero veámoslo desde el punto de vista del senador de Alianza Verde, Ariel Ávila, también analista político. La utilización del mecanismo de consulta popular es un mecanismo constitucional de participación ciudadana y perdóneme, pero se ven totalmente ridículos aquellos que critican un mecanismo de participación ciudadana. Pues normal, eso lo pueden hacer. Ahora, que si eso se va a mezclar con el calendario electoral del 2026, pues obvio, porque es un año preelectoral que comenzó este mes, este año es preelectoral, es obvio, pero pues es un mecanismo de cómo se va a criticar o no permitir que un gobierno no utilice los mecanismos que tiene la Constitución. Digamos, eso me parece muy ridículo. En este punto ya no es especulación decir que es muy difícil que los proyectos de reforma pasen por el Senado. En este punto ya no había de otra. Continuemos con Ariel Ávila. Frente a las reformas estaba claro que ese grupo de reformas sociales no iba a pasar. Pasó la pensional, pero no iba a pasar el resto. O sea, estaba claro que, mira, así como uno puede decir que al presidente Petro le ha faltado método, priorización, también hay que decir que hay un gran sector del Congreso, liderado por la oposición, por el Partido Conservador, por Cambio Radical, que no quiere dejar reformar nada, que no quiere que nada cambie. En este punto uno se podría preguntar si la reforma tuvo oportunidad o no. Según el concepto de algunos congresistas, era muy importante. Por ejemplo, Jennifer Pedraza tuiteó ayer, durante el momento en el que se dio toda esta crisis: lamentable, con el hundimiento de la reforma laboral perdemos avances en pago de dominicales y festivos, en recargo nocturno desde las 7 p.m, el carácter laboral de los contratos de aprendizaje, nuestra propuesta para el pago a internos de medicina, autorizaciones médicas por licencia menstrual, entre otros. Avances para dignificar el trabajo en Colombia. Requería política industrial y empresarial, pero hundirla no era el camino. Quizá la mejor reforma de este gobierno, así la calificó la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, a quien han señalado en algunas ocasiones de ser oposición del gobierno, siendo Alianza Verde. ¿No había más opciones? Alejandro Chala. A mí me parece claramente que el gobierno tenía varias opciones. La primera, que es la opción que no iba a tomar, pero que hasta cierto punto era un poco esta idea que estaba impulsando Juan Fernando Cristo y Armando Benedetti, tanto en los análisis que ha votado la silla vacía como en los análisis que hemos votado desde la Fundación Paz y Reconciliación. La tesis giraba alrededor de la posibilidad de que se recompusiera un gobierno de unidad nacional al estilo de Santos, es decir, finalmente abrir mayores escenarios de la burocracia del Estado
a los partidos para, a cambio, tener votos en el Congreso. Y no de burocracia en el sentido de instituciones pequeñas o de nivel mediano del Estado, sino abrir el gabinete ministerial, abrir precisamente las direcciones y las altas consejerías en presidencia, abrir todos estos cargos administrativos que el gobierno ha mantenido de una u otra manera distantes a las cuotas de los partidos políticos. Uno creería que esa pudo haber sido una solución, pero claramente el gobierno se plegó hacia la idea de mantener la coherencia política. Y creo que en esa coherencia pues no tenía más opciones. Lo que te comentaba, en un momento determinado Marta Peralta, más o menos hacia el cierre de la tarde, inicio de la noche pues, del día de ayer, hablaba de la posibilidad de que realmente el gobierno tendiera a retirar las reformas y a generar un escenario de presión basándose en el hecho de romper todos los contactos con el Congreso para sentarse pues, en una mesa de concertación con los congresistas y saber pues, qué se podía negociar y qué no. Pero pues no veíamos este escenario de la consulta popular, yo no lo veía en el panorama. Y no lo veía porque pues, no eran las primeras opciones que yo hubiera señalado para que el gobierno pasara estas reformas. Obviamente el gobierno intentó instaurar en su momento un discurso muy ligado a la posibilidad de incluso movilizar una constituyente, pero como nos hemos dado cuenta ha sido un discurso bastante instrumentalista en el sentido de que funciona en los momentos donde el gobierno quiere generar presión, pero cuando se llegaba al punto en que tenía acuerdos con bloques de los grandes, por ejemplo, de los grandes gremios económicos o con sectores de los partidos, pues desmovilizaba y parqueaba precisamente las movilizaciones y la radicalización democrática y pues todo el trabajo en calle. Entonces, creo que realmente el gobierno pues no tenía tampoco mucho margen de maniobra, porque precisamente pues estas rupturas se han venido dando desde el fatídico mes de abril, cuando precisamente se rompe la coalición de gobierno, cuando además de eso, pues claramente viene este primer gran remesón ministerial y pues el gobierno empieza a enviar el mensaje de que quiere jugar con la lógica de la zanahoria y el garrote con el Congreso. Zanahoria en el sentido de hablar de acuerdo nacional, de acordemos entre todos las grandes reformas, pero garrote en el sentido de que no pasan las reformas, entonces yo tiendo a radicalizar mucho más el discurso. Así que creo que realmente escenarios no habían muchos, como te digo, el único era este escenario de unidad nacional que iba en contravía y que seguramente iba a generar una pérdida de capital político muy fuerte en términos de votantes hacia 2026. Y pues la otra era la posibilidad de retirar las reformas, romper precisamente las relaciones con el Congreso y presionar escenarios de negociación mucho más radicales con precisamente los partidos independientes y con la banca de gobierno. Carlos Prieto, analista de la Universidad Javeriana. La alternativa siempre estuvo dentro de la institucionalidad, que era el trámite de los proyectos de reforma legislativa o trámites de ley ante el Congreso de la República y pues en el ejercicio pues de las competencias de cada una de las autoridades conforme con los términos del artículo 113 constitucional, según el cual las ramas del poder público son independientes, autónomas, pero colaboran armónicamente entre sí para lograr los fines estatales. Entonces, ahí más bien lo que encuentra uno es un entendimiento equivocado de la arquitectura institucional, de los ámbitos de competencia de las diferentes ramas del poder público y de entender que las ramas del poder público se dividen precisamente para evitar la concentración de poder en una de ellas y evitar el autoritarismo y evitar el paso a un régimen no democrático. Entonces, pues siempre estuvieron los canales. Ahora, que no se quieran utilizar o que se asuma que el ejercicio de algún cargo de poder en alguna de las ramas del poder público concede una patente de corso para saltarse la institucionalidad y la legalidad, pues eso ya es otra cosa. Resumiendo, los canales siempre están, las alternativas siempre están, pero lo que debe prevalecer es el talante democrático de las personas que están al frente de las instituciones. ¿Es eficaz o eficiente el recurso de la consulta popular? Vimos el caso de la consulta anticorrupción y ha habido otros casos anteriores. No tanto es que la consulta sea un mecanismo eficiente, puesto que no está diseñado para, como decíamos hace un rato, para ser sucedáneo de las competencias de las autoridades públicas. Entonces, pues el tema no es tanto el efecto de eficiencia en la producción normativa, que jamás lo va a tener, sino es más bien una especie de recurso a una
instancia que permite la movilización popular. Pensaríamos que es como una especie de anticipo de campaña como para ir midiendo fuerzas electorales y de pronto recuperar algo de la parte de esa idea que hubo tras la elección del 2022, en que fue una mayoría de colombianas y colombianos que eligieron ese proyecto político. Entonces, pues no tanto es eficiencia o ineficiencia, sino es más bien el hecho de buscar la movilización, que creo que es la última alternativa, que tampoco creo que tenga mucha posibilidad de ser eficiente, ahí sí, para querer generar un efecto político. Que las reformas no sean aceptadas y que tengan ese bloqueo en el Senado también nutre ese discurso del presidente Gustavo Petro de que le bloquean todo y de la necesidad de que continúe en el poder el proyecto progresista. Pero, ¿qué tan desgastada está esa máquina? Alejandro Chala. Claramente hay un desgaste fuerte y hay un desgaste interno fuerte porque hay una doble sensación dentro del bloque del pacto histórico y del progresismo. Por un lado hay una sensación de desilusión, desazón y de promesas no cumplidas por parte de un gran sector de los movimientos sociales, especialmente el movimiento feminista, que claramente con las últimas acciones de nombrar a Holman Morris como director de RTBC o a Armando Benedetti como ministro del Interior y antes jefe del despacho, pues sí genera una ruptura profunda con ese movimiento feminista y creo que el movimiento feminista precisamente le suelta mal la mano a este progresismo. Es muy poco el feminismo que queda precisamente apoyando al gobierno de Gustavo Petro. Pero también nos habla un poco de que hay sectores, especialmente, por ejemplo, con lo que pasó en el Catatumbo, que también se sienten traicionados porque el gobierno adquirió un discurso que los criminaliza hasta cierto punto y que precisamente los pone en la situación de presionen a los grupos armados para que los grupos armados accedan a negociar y si no, por lo menos accedan a permitir que se genere, pues obviamente toda esta lógica de sustitución con la cual él quiere entrar a zonas graves del conflicto como el Catatumbo o el Cauca. Entonces ahí también hay una ruptura fuerte con el movimiento social, pero también hay rupturas que se han venido dando a lo largo de estos últimos meses. Yo creo que realmente el gobierno sigue contando con los grandes sindicatos que claramente tienen dirigencias que precisamente responden al pacto histórico, pero también precisamente frente al movimiento indígena y en parte el movimiento campesino, que ha sido el único movimiento que aceptándolo, pues ha sido el gran beneficiario del gobierno ahorita, porque pues hay que aceptar hasta cierto punto que el gobierno pues ha tenido hasta cierto punto avances en la política agraria que precisamente han resuelto parte de las necesidades y demandas del movimiento campesino. Entonces hay unos bloques que todavía siguen articulados, que se mantienen allí, que son la base social firme del gobierno, pero también hay unos sectores que se han venido soltando, que han estado desilusionados y que precisamente nos hablan de que el gobierno quizás no tenga la suficiente capacidad de movilización en ese discurso de radicalización democrática para presionar tanto la aprobación de sus reformas, pero también para precisamente llegar a ser la base electoral que permita que hasta cierto punto las reformas, o por lo menos la consulta popular que quiere el gobierno, pues termine siendo aprobada. Entonces, creo que el gobierno no ha hecho un ejercicio de autocrítica, el gobierno le ha hecho falta muchísima autocrítica frente a estas comunidades, ha incumplido parte de su agenda del Plan Nacional de Desarrollo y de los diálogos regionales que buscaba precisamente hacer que la política pública fuese atravesada por las conversaciones con los movimientos sociales y con las comunidades organizadas y claramente pues ha intentado generar articulación con las juntas de acción comunal y con las bases precisamente indígenas, campesinas y sindicales que tiene, pero que realmente pues no terminan de afianzarse. Y lo hemos visto en las manifestaciones de los últimos 2 años. Las movilizaciones se han reducido a un punto tanto para la oposición de derechas como para el gobierno que realmente no tenemos ahorita un movimiento social capaz de movilizarse. Y yo lo decía precisamente en Twitter, precisamente en X, en la noche de ayer. Es decir, realmente el gobierno no tiene la capacidad de despertar este movimiento social aún, porque pues el movimiento social, yo parto mucho de esta teoría, es espontáneo. Eso emerge de la espontaneidad de la misma coyuntura política, ¿sí? Y la misma coyuntura social. El surgimiento del estallido del 2019 y de 2021 no fue planificado, fue un resultado espontáneo
que termina precisamente estallando en ese momento. Pero en este caso, en el caso del gobierno, eso no se puede crear de manera artificial. Entonces, para ir cerrando, claramente, pues ahí precisamente las bases sociales y políticas del pacto histórico están desgastadas, el movimiento social está desmovilizado, está adormecido y muy probablemente solamente la misma coyuntura, los mismos movimientos de la coyuntura, tanto a nivel orgánico como a nivel más de los acontecimientos, es la única que los puede despertar. Y eso no se planifica, no se planea, eso simplemente emerge como la suma de muchas de estas condiciones materiales y vitales que pues terminan llevando a la emergencia de estos estallidos. Todo esto en un año preelectoral. Estamos ya a las puertas de que empiecen a aparecer los precandidatos y esta caída de la reforma laboral va a traer costos políticos. Se supone que los trae en principio para el ministro del Interior, Armando Benedetti, de quien se consideraba era el caballo ganador, y para el presidente Gustavo Petro, pero también lo puede traer para los senadores que votaron negativamente. Es decir, hay una ola de reacción a lo que ellos hacen en este punto políticamente con respecto a esa reforma y a lo que puede significar para muchos sectores que se pierda lo que plantea la reforma. ¿Cómo pinta ese panorama de cara a ese año electoral de los costos políticos? Alejandro Chala. Mira que no lo creo tanto frente al tema de que esto significa un costo político para el ministro de Interior. Hay que entender que Benedetti no lleva más de realmente entre la asesoría al Congreso que le hizo el presidente, la jefatura de despacho y el Ministerio de Interior no lleva más de 3 meses. Yo creo que realmente Benedetti llega en un escenario en el que pues se confía un poco de su carisma y de su historial como negociador político, pero que realmente pues no tenía mucho margen de maniobra. Yo no creo que realmente la llegada de Benedetti fuese a cambiar gran parte de ese panorama político en el Congreso. Primero porque realmente, y creo que les desglosaré un análisis posterior, por si hay interés en conocerlo, el interés la capacidad de Benedetti para mover esos votos era muy limitada, porque al final esta situación de Gustavo Petro frente a sus reformas es más como llegar a tocar los límites mismos del sistema político colombiano. Es decir, Petro sabe que no puede cruzar esos límites y no los va a cruzar. No tiene la capacidad, ni la fuerza, ni el discurso para hacerlo. Es decir, ¿cómo vas a cruzar los límites del sistema político colombiano cuando en el penúltimo gabinete de ministros o en el antepenúltimo, hace un mes, cuando generaste todo este ruido, prácticamente rompiste con la izquierda que te ayudó a llegar al poder? Es decir, un discurso revolucionario no pegaría, ¿sí? Y no pegaría por ello mismo, porque el presidente hablaba del respeto a la democracia y siempre hablaba del respeto a la democracia. Pero entonces ahí la lógica es, en este caso, frente al tema de estos costos políticos y de lo que me preguntas, pues es que realmente cuando se llegan a tocar esos límites, por más de que quieras cruzarlos, pues el gobierno solamente tenía 2 opciones dentro de esos límites: o ofrecer burocracia a cambio de votos, o precisamente conocer que ya está su derrota asegurada y simplemente saber cómo aterrizar esa derrota. Y yo creo que en este caso, Carlos, sí es importante señalar de que yo creo que Armando Benedetti no tenía la capacidad para mover esos votos, ni los de la reforma a la salud. ¿Qué podía prometer? Si el gobierno mismo estaba cerrando, en estos términos de su coherencia política, la transacción de cuotas más grandes dentro del Congreso, pues obviamente no tenía margen de maniobra. Y además porque hasta cierto punto, y eso también lo señalé hace 2 años en los análisis que hacías desde Raya, en cierto punto el problema es que cada vez que el gobierno comete estos errores aumenta los costos de la transacción política. Y ya estamos en un punto en el que el costo de la transacción política ya es imposible de costear para el mismo gobierno. Es decir, la única manera para que precisamente este asunto se zanje en el Congreso es que el gobierno le entregue un ministerio muy importante a los conservadores cepedistas o a los liberales gaviristas, y ya de hecho incluso César Gaviria ya dijo: pueden darme los ministerios que quieran, no voy a votar a favor del gobierno. Entonces ya se supera el costo de esa transacción política. Y al superarse el costo de esa transacción política, pues ya no tienes mucho margen de maniobra que hacer. ¿Qué más puedes entregar? Nada. Entonces, en ese caso, sí es muy cierto, Carlos, y audiencia, pues que realmente la prueba de fuego de Benedetti era con la reforma a la salud.
Y yo creo que, porque sí le daba tiempo de negociar y manejarlo. La reforma laboral tenía un asunto y es que también quien estaba acarreando todo este lobby era Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo. Ella ya tenía muy claro cómo negociar. Y el hecho de que el gobierno la haya sacado, ¿sí?, en estos últimos remesones, quita esa capacidad precisamente para movilizar esa agenda y esos votos en el Congreso. Entonces, realmente, que se haya ido la ministra, que era la que tenía la experiencia durante casi estos 2 años para mover la reforma, ¿sí?, que ya tenía muy claro cómo negociar, que ya había logrado transar precisamente la reforma para que pasara en Cámara, por un lado, y poner precisamente a una figura como Armando Benedetti sin precisamente esa cantidad de burocracia que precisamente figuras como Benedetti estaban acostumbradas a movilizar para poder tener estos votos, pues es muy complicado en un escenario en el que el costo de la transacción política se superó y en el que el gobierno ya no tiene cómo pagarlo y no tiene tampoco la capacidad para sacarlo de otro lado, así como para, entre comillas, endeudarse. Entonces, realmente no hubo esa situación y creo que eso es lo importante. Y frente a quienes precisamente firmaron la ponencia de archivo, ellos ya están pensando en región. Muchos de ellos piensan reelegirse, muchos de ellos piensan montar en sus estructuras a otro candidato, o apoyar a otro candidato de otra estructura. Entonces, yo lo señalaba en un análisis que salió hace unas semanas en Pares, y era el juego electoral del próximo año se va a mover entre el petrismo y el antipetrismo, entre el progresismo y el antiprogresismo. Y ya vemos que todo se configura a partir de allí. Hay que recordar que cuando en las declaraciones de ayer de Angélica Lozano, bueno, de antier, de hecho, de Angélica Lozano, hablando de la escisión del Partido Verde, ella había planteado, sí, tenemos proyecciones políticas para llegar al Congreso, para poner a Claudia como candidata, desde el discurso totalmente en contra del Frente Amplio. Y creo que realmente estos congresistas están empezando a pensar en la capacidad de movilizar ese voto a partir de la confrontación con el Frente Amplio como ese gran enemigo a derrotar. Es decir, si en 2021 el enemigo a derrotar era precisamente Iván Duque, que venía con este rezago del estallido social, de la pandemia y de todo, ahorita el discurso del enemigo a derrotar es precisamente el Frente Amplio y el Pacto Histórico y el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, en ese sentido, pues para ellos el costo político lo van a tener en sus regiones. Es claro que precisamente con esto en mente pueden precisamente tener la capacidad y el capital político para negociar a nivel territorial votos y para negociar a nivel territorial su programa político para poder llegar desde esa bandera del antipetrismo. Pero claramente, y eso sí es muy cierto, lo hacen con ese juego, ¿sí? Y en parte también son coherentes precisamente con las posturas de sus partidos. Quizás la postura de Norma Hurtado es la más curiosa porque Norma Hurtado precisamente con la cuota que tiene el Partido Laborista en el Ministerio de las TIC sí reculó esta vez y dijo voy a presentar una ponencia alternativa. Ahí había otra solución, bueno, respondiendo quizás tu pregunta, tu pregunta anterior o tus preguntas anteriores. Otra solución que había era plegarse a la ponencia alternativa de Fabián Díaz y Norma Hurtado para consolidar una propuesta que fuese lo suficientemente razonable, entre comillas, para este bloque de opositores. Pero no va a pasar, obviamente, ya. Yo creo que con esto el gobierno acaba de patear la mesa. Entonces, esos son los costos políticos. Realmente, en conclusión, el gobierno ya no tiene capital político, puede tener favorabilidad, pero ya no tiene capital, ya no tiene la capacidad de traducir esa favorabilidad en capital político. Los costos de transacción en el Congreso se le aumentaron y cruzaron el límite y ya no los puede costear. Y por el otro lado, pues los congresistas ya están empezando a pensar en agenda regional desde el discurso del antiprogresismo y del antipetrismo. Yo creo que ese es el escenario que deja un poco en ese sentido esta lógica. Para cerrar, de cara a lo que vendría si jurídicamente es viable la consulta popular, estos son los votos que necesitaría el presidente Gustavo Petro para que esa consulta popular por las reformas sea vinculante. Atentos al dato. Tiene que haber participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral, según el artículo 55 de la Ley 134 de 1994. El último censo electoral está en 40.963.370 hombres y mujeres, lo que implica que cada pregunta que sea planteada en la consulta
debe tener una participación de 13.654.457 personas y deberían votar sí 6.827.229. Es decir, cumplir esos dos requisitos, el umbral y la cantidad de votos por el sí. De no lograr ese mínimo, no será vinculante el resultado de la consulta, sea el porcentaje de sí que obtenga. Recordemos que la votación histórica de Gustavo Petro y del pacto histórico en la segunda vuelta fue de 11.291.987 votos. Eso es alrededor de 2.350.000 votos menos que los que requiere la consulta popular. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube del Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.